las circunstancias duras que los pastores pasamos, nunca nos quejamos. Nunca nos quejamos, solamente se lo ponemos al Señor. Y Él nos enseña el verdadero amor a nosotros para poder dar a quien los necesita el amor. Y eso es lo que nos sostiene en el ministerio, lo que nos ha sostenido a nosotros en nuestro ministerio. Amén. Pastor Eddy, en el afán de tomar muy presente y muy consistente el papel de ser esposa del pastor, puede caerse en el peligro de olvidarse de ser madre y esposa. Y sería muy lamentable en un contexto así que la esposa del pastor ayude a otra dama y ayude a salvar a los hijos de esa dama cuando los suyos estuvieran perdiéndose. ¿Cómo fue el equilibrio en la vida de la pastora Edith Saldaña en cuanto al rol de ser esposa del pastor y, es más, de asumir cargos ministeriales frente al cuidado de su familia? Buenas tardes con todos, Dios los bendiga. Equilibrar el tiempo, coordinar y sobre todo tener una intimidad con el Señor, compromiso y disponibilidad con la obra del Señor nos permite poder desarrollarnos y ocuparnos en el hogar como en el ministerio. Sobre todo el compromiso que hemos hecho con el Señor y la disponibilidad de tu tiempo, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Coordinando, haremos un trabajo excelente, tanto para nuestro hogar como para la iglesia. Ok. Supongo, hermana Albina, que cuando usted inició el ministerio, lo hizo joven y sin experiencia, como muchas de estas damas que hoy están iniciando el ministerio. ¿Cómo usted pudo mantenerse fiel en el ministerio a pesar de que inició sin experiencia? ¿Puede hablarnos un poquito de ese testimonio de caminar junto a su esposo, aún por tierras extrañas, siendo una foránea y sin embargo ser una apasionada de la obra del Señor? Empecé, hermanos, acompañando a mi esposo. Cuando a él lo llaman por primera vez al ministerio, yo temblaba de miedo. Temblaba de miedo porque yo decía, él no sabe nada, ¿qué va a hacer? Pero no entendía la perfección de Dios en nuestras vidas. Caminé al lugar de San Jacinto, donde él abre por primera vez el ministerio, a un campo blanco. Me fui con 5 hijos. Y desde ese momento, hermanos, llegar a un lugar donde no estaba la iglesia, solamente era un campo blanco, y poder sostener mi familia, tuve que mover las manos, trabajar para apoyar a mi esposo, y él no puede dejar la obra por la necesidad. Y es esa forma como siempre, en el lugar donde hemos ido, siempre he podido entender que nosotros como esposa de pastor trabajamos a su lado de ellos y poder trabajar en las cosas materiales para que nos falte el pan en casa. Y cuando uno tiene el amor de Dios en nuestras vidas, no hay nada difícil y no hay nada que nos pueda detener, hermano. Y no nos detuvo. Y seguimos caminando. En el camino tuve 3 hijos más. Y con 8 hijos caminaba al lugar que nos enviaba. Amén, hermano. Amén. 8 hijos. Y más adelante vamos a ver el resultado.
Esto está empezando, amén. Pastora Edith, muchas veces se escucha el siguiente estribillo. El pastor eres tú. A ti te ha llamado el Señor. Eso se podría colocar como un sinónimo de incomprensión en el ministerio, acerca del ministerio. Y puede pasar, y es común que pase. ¿Cómo desde su perspectiva, de su experiencia ministerial, usted se atrevería a aconsejar a estas damas que están frente a nosotros? Somos un equipo. El Señor cierto que llamó a él, pero como su complemento y ayuda, estamos hombro a hombro y mano a mano. Nos guste o no nos guste. El estar en intimidad con el Señor nos permite amar lo que a Él le apasiona, lo que Él ama. Si Él ama el ministerio, nosotros somos su complemento y ahí vamos. Que sí, también vamos a tener que pasar horas de soledad, de enfermedad, de tristeza, de dolor, pero las circunstancias no nos van a limitar. ¿Por qué no nos van a limitar? Porque muchas veces podremos decir nosotras, para esto me casé. Yo no pedí casarme con un pastor, y mucho más los que hemos llegado ya casados a servir al Señor. Y al no llegar solteros y nos convertimos en esposas antes de conocer al Señor, ni siquiera lo hemos soñado ser esposa de pastores. Pero yo creo que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre para poder trabajar en la obra del Señor. Y podemos decir que a veces puede usted decir en ese momento, pero ¿por qué tengo que pasar estas situaciones? Ver malas caras, ser criticada, no ser comprendida, pero yo tengo que aprender a comprender y a entender que en el ministerio Dios nos permite pasar y atravesar circunstancias muy difíciles, que ya no vamos a decir ¿por qué? Porque el por qué acordarnos del pasado, pero más bien vamos a hacernos esa pregunta, ¿para qué? ¿Y para qué es un futuro? Dios tiene propósitos con nosotros, Dios sigue teniendo propósito con nosotros, así es que vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pasó en algún momento en la mente de Elvina decirle a su esposo, dejemos el ministerio? Sí, pastor. Llegó un momento en que mi esposo pastoreaba una iglesia 18 años y esa iglesia lo trató tan mal que todos los días lloraba, y yo le dije un día, ve y dile al supervisor nacional que te dé otra congregación. Y lo que hizo mi esposo es levantarse, mirarme a los ojos y decirme, tantos años has caminado junto conmigo y no entendiste lo que es el llamado de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica y la necia con sus propias manos la destruye. Y después yo tuve algo que el Señor me lo dio en carne propia. Me dio una caída. No me golpeó otra cosa, sino todo lo que es el labio. Y me dijo el Señor, líbrate de tocar al ungido de Dios. Y desde ahí aprendí a someterme. Desde ahí aprendí a honrar su ministerio. Ahí aprendí a honrarnos los unos a los otros en el amor de Dios, y que nada nos podía detener a seguir adelante en el ministerio. Amén. Lo interesante de ser parte del grupo de pentecostales, tenemos palabra,
pero también experiencias personales con Dios. Y qué precioso que Dios hable al corazón de la esposa para que sea ella quien siga manteniéndose firme al lado de su esposo. Esto me hace recordar, y quisiera compartirlo con ustedes, me hace recordar el año 2012. El año 2012, los hermanos del norte, algunas hermanas del norte se recordarán, llegó a mi vida un momento muy difícil donde yo estaba muy enfermo, los médicos ya no sabían qué hacer, 3 veces me internaron, de 65 kilos bajé a 40 kilos. No quería que mis hijos me visiten en el hospital porque yo mismo me daba pena. Y llamé a mi supervisor en ese momento, el pastor Hernán Vera, y le entregué la credencial y le dije, ¿sabe qué? Pastor, le digo, yo no quiero ser una carga para la iglesia. Aquí le entrego mi credencial, yo sé que ustedes están preocupados por mí, pero yo sigo muy enfermo y no sé cuándo terminará esto, así que tome mi credencial y por favor ponga otro pastor en la iglesia en Sullana Centro. Y aquí hay hermanas de Sullana Centro que ratificarán ese testimonio. Y el pastor Hernán le mira a mi esposa y le dice, María Elena, ¿tú qué piensas? ¿Tú estás de acuerdo con que él entregue su credencial? Y la esposa mía, que es una terca, le mira y le dice, pastor, para nada. Yo no estoy de acuerdo que él entregue su credencial. Es más, yo le he dicho que con él hasta el fin seguiremos sirviéndole al Señor. Mujeres consistentes, mujeres que se resisten a dejar, ¿me entiende?, el hecho de que su esposo deje de ser pastor. A mí ya sabía que Dios traía propósitos divinos para nosotros. 2013 nos cambiaron de supervisores y hoy estamos, por la gracia de Dios, sirviendo al Señor hasta el 2024. Podemos decir un Ebenezer y seguimos sirviéndole a Dios. Y sigue más cerca que nunca. Sigue más cerca que nunca porque dice, mi amor por Dios y mi amor por la obra, nadie me lo cambia. Hablemos un poquito, el legajo ministerial de nuestra hermana Edith Saldaña, 18 años, líder nacional del Ministerio de Damas, supervisora de distrito, tener que tratar con el carácter de varones. Aquí viene un asunto de un peligro, el peligro de la competencia con el pastor. Sabemos que usted es una mujer de palabra, ha tenido estudios teológicos, cargos muy importantes, pero ha competido Edith Saldaña con el pastor Santiago Ascate por el pastorado. Cuando yo soy supervisor, pastoreaba en la iglesia por un cargo de pastor y a Santiago le cambian de Liberación Social a Buenos Aires, donde yo pastoreaba. Y me dice, yo le sugiero algo y le digo, esto sucede aquí. Y me dice, bueno, ahora yo soy el pastor. Yo me retiro así, pues, ¿no? Me retiro a un lado. Y no solo a un lado, me voy al cuarto. Y ahí me recuerdo y digo, él es mi pastor, pero yo soy su supervisor. Y acota él diciendo, si harías algo tú, si haría algo yo, tú me sacarías. Le digo, soy tan franca contigo que para mí negro es negro y blanco es blanco. Y si pecado es pecado, limpio es limpio, yo te saco sin pensarlo. Lo siento. Eres mala, me dijo. Pero como le digo eso me decía en broma.
pero jamás hemos competido en el pastorado, en el ministerio. Somos amigos, compañeros. Él llora, yo lloro. Él se aflige, yo me aflijo, pero ambos nos ayudamos. Le digo delante de Dios y delante de todos los que están aquí, en los primeros años de pastorado poco lo acompañé, viajé mucho. Cada semana era cambiar ropa, a la maleta y nuevamente viajar. El pastor Mojica me dijo, tendrás que visitar todo el Perú. Wow. Pastor Albino, de igual manera, el trabajo del Señor. No hemos competido, nos hemos ayudado. Y con esto le digo que no lo acompañé en los primeros años, casi en el pastorado, pero mis oraciones al Señor, que Él lo acompañe y que Él oraba al Señor, que el Señor me acompañe a mí, ha sido lo suficiente para poder mantenernos juntos y unidos en el trabajo del Señor. Dios es maravillosamente bueno. Porque cuando algo quiere pasar o algo quiere suceder, Dios nos permita tener el espíritu de discernimiento. Se los digo en el nombre de Jesús. Porque cuando algo va a pasar, Dios nos alerta. Y nos pone en alerta tan hermosamente que cuando alguien ya no nos saluda como nos saludaba, de abrazo y de besos culo santo, decimos algo sucede. Y no solamente un día, sino dos. Y cuando Él nos comparte siempre lo que Él tiene en su corazón o le pasa, es hermosa la comunicación. Porque cuando Él me comparte algo de alguien, me dice esto, no sé por qué, pero me mira de una manera rara. Entonces yo le digo, mira que a mí me dejó de saludar. Yo ingreso por este pasillo, ella ingresa por este pasillo. Esquiva la mirada, esquiva el saludo. Un día me tocó predicar y le dije al Señor, ayúdame, Padre. Y ella se puso aquí en esta manera en el altar y yo le oré al Señor y le rogué sin que ella se diera cuenta que yo estaba orando por ella, que quite ese sentimiento que tenía hacia el esposo mío. No peleamos contra la persona, peleamos contra el enemigo. Y de persona a persona nos vamos a matar. Pero peleando en el nombre de Jesús, se va a reprender todo lo malo y todo lo negativo. Y en el Señor seguiremos trabajando para la gloria de Dios. Amén. Pastor Albina, por su relato puedo concluir el relato anterior con respecto a esa iglesia de 18 años. Puedo concluir que muchas veces la iglesia hiere, lastima. Pero ¿qué hace que el corazón de Albina en esa trayectoria ministerial no se llene de resentimiento, de amargura y termine simplemente siendo una mujer amargada, una mujer resentida con la iglesia y hablando mal del ministerio? ¿Cómo logró Albina superar ello? Desde que mi esposo me dijo, no has entendido has caminado muchos años conmigo y no has entendido lo que es un llamado. Y me reprendió el Señor. Yo tuve que pedirle perdón a mi esposo y pedirle al Señor que Él me haga entender el proceso que yo estaba pasando. Muchas veces nuestro proceso que nosotros cruzamos, procesos dolorosos, amargos, pero dentro de ese proceso pude entender y pude aprender lo que el Señor me estaba enseñando. Y lo que el Señor me enseñaba en ese momento es amar con un corazón verdadero como Dios nos amó a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he hecho, pastor, no puedo decir no, que muchas veces abrazamos a nuestros hermanos y decimos, ¿cuánto te amo? Te amo, hermano.
que Dios te bendiga y decimos tantas palabras bonitas, pero volteamos y es todo lo contrario. Pero el Señor me quiso enseñar con el verdadero amor y hoy puedo decir a mis hermanos cuánto los amo en el nombre del Señor. Ese proceso me enseñó, hermano. Amén. Pastor Eddie, evoco la segunda carta del apóstol Timoteo, de Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo. Y en sus últimas palabras, Pablo describe una serie de cosas que le suceden, desde traición de los mismos hermanos, abandono, soledad, necesidad. Y por último, Pablo hace el enfoque y dice, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, pero el Señor sí lo estuvo. Pastora, ¿fue herida en algún momento usted? ¿Lastimada dentro del ministerio? ¿Y qué proceso siguió para sanar esa herida? El hábito mío, como vivía cerca del templo donde pastoreábamos. Yo iba siempre a la casa del Señor a orar, no oraba en la casa. Pero un día me olvidó la llave. No sabía dónde estaba la llave del templo y ingresó al cuarto mío a orar, pero no sabiendo que una de las hijas mías estaban en su habitación. Y me escuchaba llorar, me escuchó orar. Y me dijo, cuando yo salí, me esperé en la puerta bien parada y me dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué aguantas tanto? Me dijo. No te hacemos llorar nosotros. Ve y dile al supervisor que mande a alguien quien los aguante. Yo viajaba a Ica, Pisco y Cañete como líder nacional. Y sí, en verdad, no hablé ni una palabra, pero sí dije en mi corazón, voy a predicar Pisco, Cañete, Ica, y de ahí voy a la oficina y le digo al supervisor que mande a alguien. ¿Quién? Hasta esa hora así pensaba. Y la hermana ayer lo encontré a la directora distrital en ese entonces que era de damas. Y ella me recoge de la agencia y me dice, en el trayecto que íbamos, me dice, hermana, no vaya a hacer lo que usted ha pensado, porque el lugar donde está, Dios le ha mandado. Yo en ese momento no le contesté ni una palabra, solo seguimos el trayecto, prediqué esa noche en ese lugar, al siguiente día me voy al otro lugar que teníamos que predicar. La hermana me dice, vamos a visitar a una hermana que tiene problema. Está bien, le digo. ¿Sabe lo que yo decía? ¿Y quién sabe el problema mío? Pero lo que nos permite estar parada frente al pueblo del Señor es que en nuestro corazón solo hay servicio y amor al Señor. Amar a Dios. Terminamos de visitar a la hermana, pero antes de salir, cuando estoy orando por la hermana, yo siento una mano de algodón sobre mi hombro y yo pensé que con la hermana que habíamos ido a visitar, ella estaba orando por mí. Yo abro los ojos y la hermana estaba 2-3 pasos lejos de mí. Salimos del lugar, me vuelve a decir la hermana lo que me dijo en el trayecto del bus. No vaya a hacer lo que usted ha pensado hacer, porque donde usted está, Dios le ha mandado. Ahí sí le pregunto y le digo, hermana, ayer me dijo esto, hoy me vuelve a decir. ¿Por qué? No sé. Pero lo que sé, cuando usted oraba, Dios le vistió con un manto blanco y luego con un manto púrpura. No vaya a hacer lo que usted ha pensado. Ella no sabía qué es lo que yo iba a hacer, hermanos, pero Dios sí lo sabía.
Ya no voy a la oficina. Voy a Trujillo, voy a la casa de oración, ahí le lloro al Señor y le digo, Señor, perdono a todos los que me están haciendo daño, nombre por nombre. Yo no pedí ser pastor, tú me llamaste, ahora ayúdame a perdonar y a levantarme en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a la vuelta del Perú yo decía a la mujer, Pastora Delfi, no corran, porque el que corre es el cobarde. Y yo me iba a convertir en cobarde, pero Dios no me dejó. Así es que Dios me dijo, pues ve, no lo hagas. Hoy sigo diciendo, ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Todos los valientes heredaremos el reino de los cielos. Y hasta ahora le disfrutamos. Lo disfrutamos en el nombre de Jesús. Hasta ahora le disfrutamos a usted como una preciosa joya del Señor. Lo que aspira todo padre o toda madre es que sus hijos puedan tener en sus hijos un legado. De hecho, que pasó por tu mente que tus hijos sirvieran al Señor, tan y mucho mejor como lo hiciste tú y tu esposo. ¿Cuál fue la clave en la familia Roque Sainz? Que ahora vemos el resultado. 4 hijos en el pastorado. Moisés, Rubén, Noé y uno de los tuyos haciendo la obra misionera en Europa. ¿Puedes decirnos tu clave? Hermano, como decía mi esposo, la primera iglesia, la primera obra misionera que se abre es en el hogar. Y eso es lo que nosotros hicimos con nuestros hijos. Desde pequeños, llevarlos a la casa de Dios y enseñarles, instruirles. Y el que es ahora, Moisés, que es ahora mi pastor, desde muy niño, él jugaba haciendo sus servicios con sus hermanos, su culto, su devocional. Él siempre era el predicador. Hasta ese momento nosotros lo veíamos como un juego de niños. Pero algo, hermanos, que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, lo único que hice es entregar a mis hijos a las manos de Dios. Y yo le dije, Señor, si ellos te van a servir, dales vida. Y si no, recógelos porque yo no quiero sufrir cuando ellos estén grandes. Y hoy puedo ver, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera que cuando sea viejo no se apartará de ella. Y eso es lo que hemos hecho, instruir a nuestros hijos. Y lo que no pudimos ganarlo con nuestras fuerzas humanas, lo pudimos ganar doblado de rodillas. Y la última palabra de su padre que le dijo a ellos, si ustedes me han amado, hagan lo que yo les he enseñado. Y ahora están siguiendo los pasos de su padre, el legado que él les ha dejado a sus hijos. Y esto es por la gracia y la misericordia de Dios, que puedo ver una generación, tanto como mis hijos, mis nietos y mis bisnietos sirviéndole al Señor. Y eso se lo debo al Señor, hermanos. Amén. Porque Dios es lo que hace y para Él no hay nada imposible. Qué maravillosa obra ha hecho Dios en tu familia, Amén. en tu vida. Y por si acaso, esta mujer no se ha jubilado. Su pastor es su hijo Moisés Roque, quien es también a la vez supervisor distrital de uno de los distritos de Lima. Y ella sabe qué es en la iglesia: la flamante consejera espiritual. Podemos darle un aplauso al Señor. No se detiene. Si quisiera tomar a la mujer peruana y especialmente a la mujer de la IDP en Perú, ¿quién mejor que nadie conoce el rostro de la mujer peruana sino Edith Saldaña, que ha recorrido 18 años en este precioso ministerio?
¿Has podido ver el dolor de ellas, la tristeza de ellas? ¿Has podido ver mujeres aún hasta maltratadas? ¿Te has sentado con quienes deseaban llorar y has puesto tu hombro para llorar con ellas? Pero también has podido ver mujeres valientes y esforzadas, mujeres que no se han limitado por las circunstancias, sino que han seguido con firmeza. ¿Qué diría nuestra pastora Edith Saldaña a este grupo de damas que hoy reflejan a todo el Perú? Tenemos la costa, la sierra y la selva juntas. Palabras finales. En una conferencia que fuimos a Colombia, la hermana Katy Pay dio testimonio diciendo que en algunos países eran mujeres supervisoras. Y yo en mi corazón dije, Perú se tiene que levantar un liderazgo, un ministerio de mujeres mayormente, porque en esos tiempos habían pocas mujeres, pastoras, líderes, pero hoy me gozo en el Señor grandemente ver predicar a la que nos antecedió, la líder nacional. La conocí soltera, ¿sí o no? La conocí jovencita con el pastor Nicky en la selva. Alegra mi corazón, como le digo, ver mujeres agresivas, aguerridas, valientes. El miedo te detiene. No tengas miedo a nada ni a nadie. Esther dijo una palabra: oren por mí, yo voy a ver al rey. Si perezco, en otra palabra, si muero, muero, pero muero en el intento. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Muchas veces tú vas a decir, Dios me olvidó, Dios ya no me oye, Dios no está conmigo. Isaías 29, en unos versos dice, quizá la mujer que parió un hijo no se puede olvidar. Quizá ella se olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo te tengo esculpida en la palma de mi mano. Y si Él nos tiene esculpida en la palma de su mano, déjeme decirle en el nombre del Señor que Él siempre te va a mantener fuerte, aguerrida y valiente. Y pase lo que pase, que no haya hombre ni diablo que te aparte del amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. La trayectoria de 48 años acompañando a tu esposo, de hecho que te ha dejado un sinnúmero de experiencias. Hoy ves a estas mujeres, muchas de ellas iniciando el ministerio. Desearíamos que tú también pudieras darle un consejo final a ellas. Hermanos, mientras que el amor de Dios está en nuestras vidas, hay una grande pasión por su obra. No hay nada que nos pueda separar, no hay nada que pueda impedir hacer la obra del Señor. Sigamos adelante con la fortaleza del Señor. Si alguno tenemos que pasar procesos dolorosos, cual fuese, es para nuestra enseñanza y es necesario pasarlo. Pero al final de todo eso tendremos la victoria en el nombre del Señor. Y podemos, hermanos, tal vez muchas veces nosotros queremos ganar muchas batallas con nuestras fuerzas, pero yo siempre les digo a mis hermanos, con nuestras fuerzas no lo vamos a ganar. Doblado de rodillas a la presencia del Señor y el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él guiará nuestro camino. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué le parece a todas las asistentes de esta conferencia si como muestra de respeto, de aprecio y de estima nos ponemos de pie y damos un fuerte aplauso a estas dos preciosas joyas del ministerio en el Perú? Gracias, Pastora Albina. Gracias, Pastor Edith. Les amamos, les apreciamos y seguiremos orando por ustedes.
Dios los bendiga.